A propósito que hablo de la península, Mario, ¿estuviste alguna vez en, yo voy a decir, en algún lugar de Salinas, ahí hablando de donde están los cuarteles? Mario, bienvenido, muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Precioso Medio de Comunicación. Con relación a la pregunta, sí, tuve la oportunidad de cumplir parte de mi actividad profesional como oficial del ejército en dos repartos, bueno, tres repartos. El primero en la ciudad de Pasaje, en Casacay, Ah, Casacay. exactamente. El Mm, segundo estuve en Playas, en la San unidad Antonio. blindada. Sí, San Antonio. El tercero en Tenguel y estuve también en Santa Rosa. He pasado una parte de mi vida también en la parte del litoral ecuatoriano. Ah, pero nunca en el grupo de artillería Atahualpa que se llamaba ese entonces. Ahí estaba mi padre que trabajaba en el servicio de inteligencia. Ahí no, no, nunca, ¿no? No, ahí no. No estuve ahí Ujú. en ese reparto porque esto era cuando yo estaba inicialmente en el área de fuerzas blindadas, que era mi arma inicial, y luego pues yo fui llamado para el sistema de inteligencia y de esa manera pues ya entré a formar parte del sistema de inteligencia nacional de subteniente y desde ahí hice toda mi vida dentro del Ya. sistema de inteligencia. 7 de la mañana con 18 minutos. Ya vamos a topar un tema que tiene que ver con la primera pregunta de la consulta popular que habla de Fuerzas Armadas, que habla de la policía. Mario, por estos tiempos, siempre Colombia habrá mayores problemas, es decir, donde tiene que ver incursión militar obligada, ya no es el Perú como era antes. Bueno, al momento los conflictos eh, internacionales ya no están al momento ejecutándose porque casi la mayoría de países ha solucionado sus aspectos limítrofes. Sin embargo, no se puede descuidar tampoco de esta situación. Lo que al momento está generando mayores disputas es con las amenazas transnacionales que generalmente están ubicadas en un país y comienzan a desbordar en estos movimientos especiales hacia las fronteras y traspasan las fronteras que son altamente permeables e ingresan a otros países. Ese es el caso de Colombia y también el caso del Perú. Ahí tenemos en la zona de Perú, en la zona de Huaquillas, un santuario. En el sector de la frontera norte tenemos cuatro o cinco santuarios que están ahí ubicados y esto quiere decir que hay un desbordamiento permanente de organizaciones de crimen organizado y estructuras narcoguerrilleras. En el tema de militares y hablando del sur, le echan la culpa a que son los militares los que permiten el contrabando. ¿Cuál es la realidad ahí, Mario, que pasa en el sur del país? El sur del país, yo estuve recientemente haciendo una consultoría ya que Ya. nos pidieron de la provincia del Oro y levantamos información sumamente interesante ahí en el sur de la provincia, justo en el área esta de Huaquillas, en toda esa zona y también en el sector de Macará y el sector de Loja, pues hay un aspecto muy importante. Ahí hay un sinnúmero de organizaciones delictivas que manejan un comercio ilegal y ese comercio ilegal está vinculado no solo con el tema de combustible y el tema de tráfico de armas, hay tráfico de personas, también existe allá el tema del narcotráfico que ingresa y sale, tráfico de partes, de equipos, vehículos, municiones, pues, comercio informal. Entonces, yo creo que el Estado, además de exigirle a Fuerzas Armadas una mayor control allá, tiene que reactivar lo que era, recordarás, el tema este de este grupo de vigilancia aduanero, que Claro. está ahí en algunas partes, pero que no tiene la capacidad operativa para hacerlo. Por eso es que yo presentaba permanentemente en la Asamblea Nacional mi propuesta de que sea incluido este tipo de organización dentro del uso progresivo de la fuerza, porque no era posible que le
asignen misiones de confrontación. Confrontación, digo, que tiene que ir a capturar, tiene que detener a delincuentes, cargamentos, todo. Y tenían un revólver y no podían disparar. Entonces eran permanentemente golpeados por estas turbas de delincuentes. Yo creo que eso no puede ser así. Sin embargo, la Asamblea Nacional y el presidente de la Comisión consideraron de otra manera. Mario Pazmiño con nosotros, ex jefe de inteligencia militar de Ecuador. Ya que hablamos del sur y topamos también el norte, ¿los pasos clandestinos se han ido disminuyendo o no? Los pasos clandestinos han ido incrementándose, no disminuyendo, porque cada una de estas organizaciones delictivas trata de trasladar lo más rápido posible de un lugar a otro, y los pasos clandestinos que habían anteriormente pues ya fueron ubicados, localizados, y se van abriendo nuevos pasos clandestinos para poder evadir el control de las autoridades y de la fuerza pública. Entonces hay un incremento de pasos clandestinos, más que todo porque la actividad también delictiva se ha ido incrementando. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Voy a la primera pregunta en la consulta popular que dice, y aquí quiero también el comentario tuyo, Mario. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Cuando decimos enmendar y decimos todo eso de unir, ¿qué estamos diciéndole a la gente, Mario? Lo que estamos diciéndole básicamente es que se tiene que hacer una corrección en la Constitución o eliminar un articulado o modificar ese articulado. Se refiere específicamente al artículo 158 de la Constitución, en el cual, dentro de las misiones que otorga a las Fuerzas Armadas, le dice claramente que tiene como misión el resguardar la soberanía del Estado ecuatoriano, el espacio territorial del Estado ecuatoriano, especialmente en las fronteras. Eso le dice también que puede colaborar con la Policía Nacional, pero no directamente. Y lo que está pidiendo esta pregunta es que las Fuerzas Armadas también colaboren directamente en la situación de control interno, ante una realidad que se está viviendo y que estamos viendo permanentemente. ¿Cuál es esa realidad? Hay un desbordamiento de inseguridad en todo el país, hay una crisis de seguridad tremenda, y esto pues obliga a tomar acciones y decisiones emergentes. Y dentro de estas acciones emergentes, el presidente de la República considera que el realizar esta enmienda constitucional es importante para poder de esta manera pues no estar con estados de excepción permanentes, sino más bien incluir dentro de las misiones de las Fuerzas Armadas, y eso la población lo va a ver bien. Por otro lado, no lo va a ver bien ¿quién? La Corte Constitucional, que tiene algunos ya objeciones con relación al empleo de militares en la defensa interna. Chuzo. Es la palabra que se me ocurre decir en estos momentos, 7:24 minutos. Pero conociendo por dentro, y eres una voz autorizada, ¿el militar Mario Pazmiño está preparado para salir a la calle, para enfrentarse a la delincuencia? ¿O es solamente de atrás que puede ir y al frente tiene que estar la Policía Nacional? A ver, hay dos cosas. Lo primero que estamos confundiendo en el contexto nacional es que no nos estamos enfrentando a la delincuencia común. No estamos enfrentándonos al sicario, al arranchador, al que hace alguna amenaza. No. Estamos enfrentándonos al crimen organizado transnacional. Y al hablar de crimen organizado transnacional, nos estamos enfrentando ¿a quién? Mafias, protomafias, carteles, microcarteles, megabandas, con armamento pesado. Ametralladoras, granadas, coches bomba, fusiles. A eso nos enfrentamos, y a eso la Policía Nacional, por eso que la Policía Nacional ha sido desbordada. Entonces, lo que se hace al momento es emplear otra fuerza que nos permita directamente, pues, cumplir este tipo de situaciones. Por eso es que no es factible, lo que yo vengo repitiendo desde algún tiempo atrás, que el ciudadano ecuatoriano se quede sin esta garantía de contar con personal militar en las calles. Esto se va a dar, indudablemente, va a ser aceptado por los ecuatorianos, pero no así por la Corte Constitucional, que tiene algunos reparos al respecto. Claro, pero ahí, y en esto, ¿no? Está bien el tema de que incursionen las Fuerzas Armadas, pero por sobre todas las cosas, yo siento así, Mario,
No sé, tú si estás de acuerdo. Es como que nos falta a nosotros tener una policía, tener militares, tener el servicio secreto, tener gente camuflada, metida donde las papas queman para que tengan información. Es decir, informantes, lo que pasa en Estados Unidos. Hasta que todos sospechamos que puede ser un agente. Los encubiertos, ¿cuánta falta hacen, Mario? Bueno, básicamente lo que nos está faltando acá es un sistema de inteligencia altamente operativo. Pero si la cabeza no funciona, yo creo que los sistemas donde yo tuve la oportunidad militar y conocer, eh, subdirector de allá y he pasado por todas las unidades, pues son sumamente operativos, pero si la cabeza, me refiero yo al CIES, no funciona, no estructura, no visualiza los problemas, no tiene escenarios prospectivos, ahí está el problema, no orienta adecuadamente a los recursos de inteligencia que tiene el Estado. Y ahí es la falla fundamental. Sí, Esto de inteligencia no es con cuotas políticas o amistades, claro. esto es una actividad profesional, es como en un quirófano meter a una persona que está tiene que hacer una operación a corazón abierto, no va a traer al amigo político o al amigo de juerga, no, esto es una cosa técnica. Claro, claro, sí, escuchando atentamente tu explicación, tu explicación. Pero yo voy a repetir, hace falta tener aquí en Guayaquil, por señalar, o en el país, a encubiertos. ¿Hace falta más o hay lo suficiente? Yo creo que la actividad de inteligencia de colección de información necesita y requiere mayor personal que sea pues encubierto para poder obtener de una manera mucho Claro. más fácil este tipo de informaciones para que pueda incursionar, infiltrar lo que nosotros llamamos las organizaciones delictivas y de esa manera puedan trabajar ese efectivamente contra el crimen organizado. Eso se necesita, es vital. Ya, claro, es vital. Y la última pregunta, gracias por aceptar el diálogo aquí en la WQ. Mario, Mario Pazmiño, en el tema de esta guerra, eh, de esta o de la acción policial y que logra descubrir droga, etcétera, etcétera, esto se debe a que hay una guerra también interna entre las mafias de narcotraficantes que soplan por dónde va el producto, entre comillas. Bueno, el Ecuador está justo en dos grandes centros de distribución. El uno es el Triángulo Dorado, que está desde Tumaco Ujú. a Puerto Asís y Quito. Ese triángulo es uno de los que provee por donde circula la droga. Y el segundo, que es importante, son los dos corredores que atraviesan el escenario nacional. El corredor del Pacífico, que atraviesa todo el litoral ecuatoriano, y el otro corredor, el corredor amazónico, que ingresa desde el eje cafetero por Por Puerto Asís, sucumbíos. Sucumbíos, Ujú. va hacia el punto de la ciudad bisagra que es Baños y de ahí se redistribuye a las plataformas internacionales que son los puertos y aeropuertos internacionales que Ujú. tiene el país o puertos nacionales. Pero hay una cosa interesante. El país en menos de 2 décadas ha venido incrementando o ha cambiado, más bien dicho, de estatus permanentemente. Pasamos de ser un país de tránsito a ser un país de acopio y plataformas internacionales de distribución y luego de eso, en el año 2014 aproximadamente, pasamos a ser un país procesador sin ser un país productor. Entonces, por eso es que nos catalogan a nivel internacional como el tercer país en capturas de droga. Y algunas autoridades han salido a decir que eso es algo meritorio en el país. No, señores, eso quiere decir que ingresa mayor cantidad de droga. ¿Cuánto ingresa? 700 toneladas. ¿Por dónde salen? 52% por el puerto de Guayaquil, 35% por el puerto de Manabí, 10% por el puerto de la provincia del Oro y 3% por la provincia de Esmeraldas. Entonces, con toda esta problemática que tenemos nosotros, somos considerados el segundo país a nivel regional, por encima de Colombia, por encima de Perú, por encima de Bolivia, son productores, pero nosotros estamos por encima de ellos en la distribución de droga. Entonces, somos del segundo lugar después de Brasil en la distribución de droga. ¿A dónde? África, Medio Oriente y Asia. Por eso es lo que nos catalogan como la principal plataforma de distribución de narcóticos del Pacífico. Y por eso es que la administración Biden de los Estados Unidos nos coloca como el país procesador importante en América Latina.
Correcto, sí. Es decir, escuchamos a las autoridades hablar, no, hemos preparado o la policía está incautando droga y droga y droga. Deberíamos más preocuparnos porque tras eso que se decomisa, está lo permisible que estamos siendo, entre comillas, dejando que entre la droga y no hacemos absolutamente nada. Mario Pazmiño, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un abrazo a la distancia. Gracias también. Un buen día. Corte comercial, ya regresamos aquí en la WQ